Hola, me alegro de que estés conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Así que aquí hay una pregunta clave para ti. Estamos en esta última semana antes de que Jesús muriera y resucitara hace 2000 años atrás. Así que la gran pregunta para hoy es esta. Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces, ¿por qué no apareció no solo a los creyentes, sino también a los incrédulos? ¿Por qué Él no apareció a los incrédulos como el sumo sacerdote Caifás y el gobernador romano Pilato, siendo los que lo condenaron a muerte en primer lugar? ¿Por qué no apareció Él, resucitado, ante ellos así, de esa forma? Bueno, vamos a buscar la verdad, la respuesta entre la verdad de Dios para esta pregunta y lo vamos a hacer ya. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo una vez más y si quieres escuchar más sobre las preguntas de la verdad de Dios en cuanto a las cuestiones y asuntos de la vida, la iglesia, la cultura y en la sociedad, entonces podrías hacer clic en like y también suscríbete, haciendo clic en todas las notificaciones para recibir lo último justo cuando caiga y luego compartirlo también con los demás. Así que volvamos a la gran pregunta que tiene que ver con lo que dijo o lo que hizo Jesús después, justo después de la resurrección. Bueno, lo vamos a hacer ya. Entonces, ¿por qué no se apareció Jesús a los que lo rechazaron e incluso tuvieron que ver con su ejecución en primer lugar? ¿No les habría hecho callar de una vez por todas por aparecerse ante ellos? ¿No los habría convencido para que confiaran en Él de una vez por todas? La Biblia, tenemos que entender que la Biblia es la recopilación de las historias de los testigos oculares, especialmente en los evangelios. Y vienen de personas cotidianas que vieron y oyeron por sí mismas quién era Jesús y qué hizo. Así, cuando se trata de la resurrección, da detalles muy francos y dramáticos, y algunas veces incluso vergonzosos para los discípulos, de las apariciones de Jesús a la gente después de resucitarse. Y ahora te mostramos aquí, en esta ilustración, que en ella se exponen todas las apariciones de Jesús después de la resurrección. El primero apareció a María Magdalena, después a las otras mujeres, después de ellas a Pedro, y después de él a los 2 discípulos en camino a Emaús. Y entonces a todos los apóstoles, menos a Tomás. Y después de ellos a todos los apóstoles, menos a Tomás, quien no estuvo con ellos en ese momento. Y después Jesús se apareció a los apóstoles de nuevo, pero esta vez con y hablando también directamente a Tomás. Luego también Él apareció a varios de los discípulos en el mar de Galilea. Luego se apareció a 500 creyentes a la vez. Y después Él se apareció a Santiago, su hermano. Luego a los discípulos en el monte de Galilea para verle ascender literal y corporalmente al cielo. Y ahora bien, todos estos casos en esta lista ocurrieron dentro del periodo de 40 días que Jesús permaneció justo después de su resurrección. Y ahora también Jesús se apareció más tarde a Pablo y a Esteban y por último a Juan muchos años después. Pero vamos a quedarnos dentro de los parámetros de los primeros 40 días en la tierra después que resucitara corporal y literalmente. Y ahora dice en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos 1 al 3, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahora las Escrituras no dicen en ninguna parte que era un fantasma o solo una resurrección espiritual o psicológica o una alucinación masiva. ¿Era de verdad o no lo era? Pero volvemos a la pregunta, si se apareció a tantos, ¿por qué no a las multitudes y a sus líderes incrédulos? Así que en primer lugar, no hay ningún versículo o versículos que digan palabra por la palabra, Jesús resucitado no fue a los incrédulos, ¿por qué? Número 1, así. No, eso no va a ser la Biblia así, de esa forma. Pero basándonos en principios y observaciones obvios, tenemos una buena idea de por qué no lo hizo, porque Jesús no se apareció a los incrédulos. Y ahora voy a presentar un par de razones más de menos o más débiles por las que no lo hizo Jesús, pero siguen siendo razones. Por ejemplo, una es que él no sentía que tenía que hacerlo. Ya había hecho tantos milagros y resucitado también de entre los muertos, así que no sintió que tuviera que hacerlo. Y otra razón es que no hay nada en la Escritura que diga que no lo hizo. Pero volvamos a razones más concretas y probables. Y una razón muy plausible es que si Jesús lo hubiera hecho, digamos que entre la oficina de Poncio Pilato o de Caifás sin anunciarse, entonces habrían ocurrido un par de cosas. Número 1, después de superar el shock, estas autoridades de ver a Jesús resucitado, estos tipos habrían dicho, bueno, esto es muy malo para nosotros, así que vamos a asegurarnos de que esta segunda vez lo matamos de nuevo para siempre. Esta vez con cortar su cabeza de su cuerpo, ¿no? Esto podría haber iniciado una posible insurrección sangrienta por parte de algunos que seguían a Jesús, no como Salvador quizá, sino como héroe, Mesías, conquistador. Y ahora si recuerdas, muchos querían que Jesús fuera aquel del que leían en los profetas, que vendría cabalgando desde el cielo y conquistaría y derrocaría militarmente a los romanos y establecería su reino literal en la tierra, restaurando el reino de Jesús para los judíos. Pero esa misma gente se desilusionó con él después de que se entregara voluntariamente a ser crucificado por los romanos. Sin embargo, existe la posibilidad de que se hubieran apresurado a defender y proteger a Jesús si hubiera aparecido ante las autoridades seculares y hubiera sido castigado y asesinado. Esto, a su vez, habría hecho aún más difícil para los cristianos la persecución y la ejecución que ya estaban experimentando. Probablemente habría aplastado el despegue de la nueva fe que Jesús acababa de establecer. Hacerlo también habría impedido que Jesús pudiera tomarse su tiempo tranquilamente y sin tener que esconderse constantemente para redondear la enseñanza a sus seguidores de cómo y por qué lo hizo. Esto también nos hace recordar este hecho importante. Dice en Hechos 1:3 que en esos últimos días, después de su resurrección, Jesús no anduvo espantando una rebelión entre la gente para ponerlo en el poder. Él les enseñó lo contrario sobre el reino de Dios. Y lo que siempre enseñó sobre el reino fue amar a los demás como Él los amaba, y servir a los demás, y llevar a los demás a recibir a Jesús, y no resistir cuando fueron perseguidos por creer en Jesús y vivir una vida justa a su manera. Otra razón por la que Jesús no solo se acercó a la mayoría de los creyentes
en esos 40 días después de su resurrección, se nos da en Mateo también, en Mateo 23, el versículo 39, donde dice: ¿por qué os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y ahora, cuando Jesús hace una promesa, Él va a cumplir con esa promesa hasta la letra de esa promesa. En otras palabras, si Jesús hubiera aparecido y hablado por lo menos a los líderes religiosos judíos de nuevo, habría violado su propia promesa y se le habría considerado un mentiroso y lo mejor, habría confundido a sus verdaderos seguidores. Así que Jesús no iba a mentir. Jesús se mantuvo alejado de ellos desde esos 40 días después de resucitarse hasta el futuro cuando regrese y cuando todos van a inclinar sus cabezas y estar a rodillas ante Él diciendo que Jesús es el Señor. Además, Él no tenía que aparecerse ante ellos después de la resurrección porque ya había suficiente evidencia para que creyeran en Él. Escucha lo que pasó después en el libro de Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Veamos otra razón sólida por la que Jesús no se mostró a los incrédulos después de su resurrección. Los soldados que estaban de guardia ante la tumba estaban en un pánico absoluto después de haber presenciado la apertura de la tumba y un ángel brillante ante ellos. Así se describe en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces los soldados romanos dicen que estaban tan impactados por lo que dicen que pasó, que se estremecieron y luego cayeron inconscientes. Y ahora no dice que vieron a Jesús, pero evidentemente Jesús ya había salido de la tumba, con la piedra siendo removida después por este ángel. Y el ángel removió la piedra y la tumba fue abierta para que las mujeres y otras personas pudieran ver que Jesús ya había resucitado y que ya se había ido de la tumba. Así que ahora la guardia romana, que normalmente sería castigada o ejecutada por el incumplimiento del deber, y ahora va a los sumos sacerdotes, no a Pilato su comandante, y acepta un soborno para decir una mentira a las autoridades, con los sacerdotes respaldándolos si es necesario. Y ahora esto habría desencadenado fácilmente una investigación romana, y los autores del robo del cuerpo habrían sido encontrados y ejecutados sumariamente.
Pero no encontramos ninguna evidencia en los registros del Segundo Templo o de los romanos de tal investigación y del hallazgo del cuerpo. Lo que queremos decir al mencionar esta última parte es que aunque Jesús no se apareciera a otros que no fueran los creyentes, es más que probable que la historia llegara a los oídos y a los ojos de las autoridades seculares en cierta medida, y todo lo que tenemos es su silencio. Una última cosa. Recuerda que su propio hermano Santiago y luego también uno de los discípulos Tomás habían sido ambos escépticos de Jesús ahora. Y Jesús se les apareció. Y Santiago finalmente murió mártir por la fe, y Tomás, según el registro de la iglesia, también lo hizo. Pero retrocediéndonos hasta Tomás, después de que los otros discípulos le dijeron que habían visto a Jesús, esto es lo que Tomás les respondió. En el libro de Juan, el capítulo 20, empezando en el versículo 24, dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amigo, entonces verás, una vez que Jesús había terminado la obra de la cruz y la resurrección, ver a Jesús no era necesario para ser salvo, ya sea viéndolo o no. Creer en Jesús por fe era la razón por la que Dios perdona el pecado y da vida eterna al pecador. Y ahora esto no es para negar la evidencia. Los discípulos escribieron lo que hicieron, para presentar la evidencia de Jesús y quién era y lo que hizo. Pero al final y cabo de todo, Jesús aclara que es la fe creyente en Él lo único que se requiere para ser salvo. Un último comentario sobre esto. Imagina que hubieran agarrado a Jesús por segunda vez después de la resurrección y lo hubieran matado en el acto. ¿La segunda muerte de Jesús lograría lo que la primera no logró? ¿Necesitaría resucitar solo para morir de nuevo y mantener ese ciclo una y otra vez? ¿Qué haría esto a la solidez y la integridad de la obra y el mensaje del Evangelio? Sería la obra del Evangelio un lío confuso y habría hecho un fracaso de su muerte, que solo tenía que ocurrir una vez para todos. Entonces, ¿por qué Jesús no se mostró al mundo incrédulo durante esos 40 días después de su resurrección? Bueno, la evidencia nos muestra que Él hizo esto para proteger a los creyentes de la persecución aún más inmediata. Y lo hizo para proteger la integridad de la doctrina clave de su muerte y resurrección, para proteger también la salida del Evangelio al mundo y para mantener la fe creyente como la manera de ser salvado o salvo por Dios. Amigo mío, ¿has hecho esto? ¿Has puesto tu fe de una vez por todas solo en Jesús? Te animo a que lo hagas ahora. Solo tienes que decir a Jesús: Señor, creo en ti. Tú moriste en la cruz por mí. Por mi pecado tomaste mi castigo sobre ti mismo y resucitaste de entre los muertos. Y yo sé que soy pecador, entonces, Señor, sálvame.
Creo en ti, recíbeme, entrego mi vida a ti. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Muy bien, si recibiste a Cristo, entonces avíseme, mándame un mensaje y te ayudo a buscar una iglesia bíblica en donde puedes congregar y crecer en tu nueva fe, en tu nueva vida en Jesús. Bueno, espero que estas Pascuas sean muy especiales para ti y que te traiga una alegría y un agradecimiento ilimitados ante Dios. Y esta es la única creencia segura que hay y puede haber, que Jesucristo es el único y victorioso Señor Dios y Salvador. Espero que esto te haya fortalecido en tu fe, quizá incluso te haya servido para iniciar una conversación con alguien más que no conoce a Jesús y que te ayude a compartir el Evangelio. Bueno, no te olvides de hacer clic en like y suscribirte y seguir y compartir este podcast con otros y también comentar. Hasta la próxima vez, sigue a Jesús y siempre seguirás la verdad.